Buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria, amén. Bendecidos y en victoria porque estamos aquí en esta noche, una noche especial. Díganle al que tiene a su lado, hoy es una noche especial. ¿Saben por qué es una noche especial? Porque el Señor los va a bendecir en esta noche, amén. Y esa alabanza decía que el Señor caminó en humildad. ¿Quiénes creen esto? El Señor caminó en humildad, amén. Y en obediencia sufrió por amor, amén. Vamos a entrar en la palabra, mis amados hermanos. El día de hoy el Señor quiere transmitirle un mensaje que quede en sus corazones, amén. Que esta noche salgamos edificados para mejorar nuestras vidas, amén. Y que esta palabra quede arraigada en nuestra mente y en nuestros corazones. La gloria sea para el Señor. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 11. Cuando la tenga dicen amén. Y dice así: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La gloria sea para el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para entregar esta palabra en el nombre del Señor. Amén. Padre bendito, de gloria, Señor, que esta noche, Padre, que tú has preparado, Señor, esta fiesta que tú has preparado para escuchar de tu palabra, Señor, seas tú manifestándote, Padre, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sé tú, Padre, poniendo esa respuesta, Padre, que vinimos a buscar en esta noche, Padre. Merodéate, Padre, tu Espíritu Santo en medio de todos los que estamos aquí, Señor. Sé tú, Padre bendito, tocando las vidas, Padre, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Santifica y bendice este tiempo, Padre. Toma el control, poderoso Dios, de la palabra. Toma el control de los equipos. Toma el control del tiempo, Padre bendito. Que se haga conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Y que cada uno de los que estamos aquí, poderoso Dios, salgamos liberados, Señor, de los que somos esclavos, Padre. Sé tú haciendo en nuestras vidas, Padre. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Mis amados hermanos, este pasaje bíblico podemos ver que el apóstol Pablo manifiesta que oremos por nosotros mismos, oremos los unos a los otros para que la gracia del Señor llegue a las vidas de cada uno de nosotros. Cuando en secreto yo me dispongo a orar, en este pasaje bíblico lo que manifiesta es que debemos comenzar a hacer memorias a todas aquellas personas que el Espíritu nos ponga, orar por esas personas para que le vaya bien, bendecir a cada una de las personas que conocemos en nuestro entorno, aún a los que simplemente hemos visto, orar para que le vaya bien, para que el Señor se regocije en la vida de cada una de esas personas a la cual ponemos en oración. Al igual, por los que yo estoy orando, aquellos también hacen igual, comienzan a orar por los demás. Es lo que pide el apóstol Pablo en este maravilloso verso en el libro de Corintios. Y el día de hoy la palabra que el Señor quiere poner en nuestros corazones tiene como título:
¿por qué debo ser humilde? ¿Por qué debo ser humilde? Amén. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué hay que ser humilde? ¿Por qué de pronto, si yo soy el mejor alumno de mi clase, debo ser humilde? ¿Por qué si soy el mejor trabajador, el que resuelve todos los temas en el trabajo, por qué debo ser humilde? ¿Por qué si en casa soy el que resuelvo los problemas y siempre tengo respuesta para todo, por qué debo ser humilde? A veces pensamos, nos hacemos la idea de que cuando tenemos un don o podemos celebrar cada día que estamos bien físicamente, que tenemos nuestros dos brazos, que tenemos la vista, que tenemos el oído, podemos o nos creemos que podemos ver a las personas por arriba del hombro, sin darnos cuenta que capaz esa persona que estamos viendo por encima de nuestro hombro está quizás pasando una lucha, quizás está librando una batalla. Y es que muchas veces somos fáciles para juzgar, pero debemos cuidarnos mucho de esa soberbia cuando jugamos a la ligera. Muchas veces, aún conociendo la palabra, pecamos de arrogantes, porque conocemos de la palabra y de pronto con quien estamos hablando no conoce de la palabra. Y entonces queremos justificar todo con la palabra, y entonces sentimos en nuestra mente y nuestro corazón que somos quizás hasta más que esa persona, o a veces ponemos personas menos que nosotros, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos ser humildes. Amén. Quizás muchas personas en nuestro entorno están librando batallas, quizás se levantan en las madrugadas a orarle al Señor, a pedirle al Señor en su forma de que les quiten un problema, una mala costumbre que tienen, y nosotros cuando los vemos a veces los juzgamos y los señalamos sin saber la historia de esa persona en lo secreto. Hasta a veces vemos personas quizás que coloquialmente son bochinchosos y uno enseguida lo dice, no, ese es lo que está a mí particularmente me ha pasado, a veces uno señala a las personas sin saber si esa persona está luchando en contra de eso. Nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros estamos para orar los unos por los otros. ¿Por qué en vez de juzgar a esa persona o señalarla, por qué no se le pone la orden? ¿Por qué no se le presenta y ora por él? ¿Por qué no le habla del Señor? ¿Por qué no le explica que el Señor Jesucristo es la manifestación de humildad más grande que hay en esta tierra, que ha existido en esta tierra? Nunca tratemos de juzgar a alguien por una mala acción. Mire, a veces conocemos personas, tenemos la confianza, y como conocemos sus costumbres y no nos gustan, entonces las juzgamos, a veces las maltratamos. A veces no, porque simplemente no nos gustan sus costumbres. En la familia pasa mucho, entre hermanos pasa mucho, entre primos, entre sobrinos y tíos pasa mucho. No, es que mi tío habla muchas mentiras y por eso yo ni le hablo, ni me acerco. Al contrario, acérquese, dele ayuda, hable de la palabra, ore por él en la madrugada. Eso es lo que pide Pablo en el libro de 2 de Corintios. Amén. A veces estamos juzgando, y dice la palabra en el libro de Romanos 14:4. Miren esto lo que dice 14:4 Romanos. ¿Quién eres tú
para juzgar a un criado ajeno? ¿Quién eres tú para juzgar a un criado ajeno? Su propio Señor lo tiene en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle firme. El Señor siempre va a estar allí para levantarnos, tengamos el problema que tengamos. Ahora, qué triste es cuando tenemos un problema y nos conseguimos al hermano o nos conseguimos a nuestro familiar o una persona en torno de nosotros que le tenemos confianza y en vez de ayudarnos nos juzga, nos señala. Muchas veces, ¿a quién no le ha pasado que muchas veces ha necesitado ayuda, ha necesitado un abrazo, ha necesitado una palabra, ha necesitado un consejo, ha necesitado quizás comida, bebida, y lo hemos juzgado? Lo hemos maltratado. No le hemos prestado la ayuda que nos pide el principio bíblico, que es que ayudemos o que amemos al prójimo igual que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque simplemente no somos humildes. Cuando nosotros no ayudamos a la persona es lo contrario de humildad y es arrogancia. Y la arrogancia nos trae, o mejor dicho, trae consecuencias catastróficas en la vida. Como les dije al principio, a veces creemos que porque somos el mejor estudiante del salón, nos da derecho a ser arrogantes, nos da derecho a maltratar a las personas en el salón de clase, a ponerlos en poco. Así mismo pasa en el trabajo y así mismo pasa en el entorno familiar también. Nunca critiquemos a los demás, puesto que no sabemos las luchas en las que pueden encontrarse. Dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, 17 y 18. No te alegres cuando caiga tu enemigo, no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade. Muchas veces, cuando vemos que le pasa algo malo a una persona, le decimos, eso le pasó por tal cosa, eso le pasó por estar metido allí. Eso nos alegramos. ¿A quién no le ha pasado? Nos alegramos. Yo se lo dije. ¿Cuántas veces nos han escuchado eso? Es que yo se lo dije que no fuera tan bien hecho con lo que le pasó. Y la palabra no demanda eso. La palabra demanda que hay que orar los unos a los otros. Y aquellos también orar por nosotros. Es lo que demanda la palabra del Señor. Al enemigo, o lo que esa palabra no debería existir en nuestro idioma normal, en nuestro idioma cotidiano del cristiano, no debería existir la palabra enemigo, a menos que nos estemos dirigiendo directamente al diablo, a Satanás. Es la única manera de utilizar la palabra enemigo. De resto, no podemos, no debemos y no tenemos el derecho ni la potestad de utilizarla, porque nadie allá afuera es nuestro enemigo. Nosotros, por todas esas personas de afuera, debemos orar, ayudar a todas esas personas. Si tenemos que darle de comer, le damos de comer. Si podemos darle de beber, le damos de beber. Si podemos invertir de nuestro tiempo para ayudarlos, invertimos de nuestro tiempo para ayudarlos. Particularmente, yo estoy tratando de mejorar un tema que tengo en el celular. A veces me llaman, me escriben hermanos para saludarme y yo no les respondo al momento. Esas son cosas que yo siento que tengo que mejorar y tengo que mejorar bastante. Tengo que atender a los hermanos. A veces
El Señor nos pone las facilidades y nosotros no aprovechamos. El Señor nos pone a las personas y nosotros no aprovechamos. Somos arrogantes en ese aspecto. No, le respondo después que no tengo tiempo, estoy trabajando. Pero no sabemos qué está necesitando esa persona. No sabemos qué está necesitando. Y el Señor nos lo está poniendo. Y nosotros arrogantemente lo estamos rechazando. Y he escuchado muchas veces, no, vamos a evangelizar en San Isidro. No, mi hermano, es que el carro lo tengo mal y no me gusta el metro. O sea, el Señor te puso el metro. ¿Usted sabe cuántos países de Centroamérica tienen metro? Y aquí lo tenemos cerquita. Y tenemos que hacer la obra, pero como no nos gusta el metro, no nos montamos. No, es que no nos gusta el taxi. Andan todo el tiempo metiéndose por donde. Siempre estamos arrogancia. El Señor nos da un carro para atender a los hermanos, pero si se nos echa a perder el carro, entonces esa es la excusa perfecta para no atender a la gente, para no hacer el bien que debemos hacer. En la palabra del Señor hay una historia bíblica donde nos muestra las consecuencias que puede traer la arrogancia, y la vamos a revisar. Vamos a verla en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Jueces. Jueces 11. Esta historia nos muestra cómo una actitud arrogante puede traer consecuencias catastróficas para la vida de cualquiera y para la vida y para el entorno en el que estamos. Amén. Vamos a descubrir con esta historia bíblica el por qué no podemos ser, por qué debemos ser humildes, por qué la humildad tiene que ser primero. Y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 11. Y dice así: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Me llama mucho la atención, vamos a hacer un pequeño, me llama mucho la atención que Jefté era un hombre de Galaad, por eso se llama Galaadita. Dice allí en la palabra, lo primero que dice en el verso 1 es que era un hombre esforzado y valiente. Un hombre esforzado y valiente. Cosa que a Josué, en el libro de Josué, el Señor tuvo que mandarlo, tuvo que hacerle una imposición: esfuérzate y sé valiente para liderar el pueblo de Israel, para que entrara a la tierra prometida. Pero sin embargo, Jefté era esforzado y valiente de una vez, ya venía con el don, ya venía tocado por el Señor. Era hijo de una ramera y el padre de Jefté era Galaad. En este otro punto nos damos cuenta que dice que era hijo de una ramera. Era un hijo bastardo que no había entrado en la familia, no estaba en la familia por ser un hijo de una ramera. Pero aquí también hay un paréntesis, porque el Señor utiliza, te saca de lo más vil, utiliza a cualquiera. Ciertamente Jefté no había nacido en una cuna de oro, ni era el líder que todos de pronto pudieran admirar, porque era hijo de una ramera. Sin embargo, una persona valeroso y esforzado, que es uno de los principios que necesitamos para estar en los caminos del Señor. Y Jefté lo tenía. Y dice el verso 2: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y lo echaron de la tierra de Galaad. Lo echaron porque no pertenecía
legalmente, o mejor dicho, en aquellos tiempos, o sea, no estaba dentro del matrimonio. Y lo echaron. Y dice la palabra que este hombre, que era un hombre esforzado y valiente, tuvo que irse cuando lo echaron de la tierra de Galaad. Se fue a una tierra que se llamaba Tob. Allí en esa tierra, Jefté logró juntarse con otros hombres. Unos hombres, dice la palabra, que eran hombres ociosos, que no tenían rumbo. Pero Jefté llegó, como ya sabemos que en el verso 1 dice que era un hombre esforzado y valiente, y consiguió hombres ociosos. Entonces, vamos a ver más adelante una cosa grande que hizo este hombre por ser una persona esforzada y valiente. Al pasar el tiempo, aconteció que los amoabitas, que eran hombres despiadados, soldados despiadados, querían invadir en la tierra de Galaad. Los galaaditas estaban intimidados. El pueblo de Israel estaba intimidado por la fiereza de aquellos soldados. Pero Jefté era una persona famosa porque tenía soldados. Decía que tenía un ejército que eran guerreros. Eran esos hombres ociosos que se consiguió en un tiempo, se transformaron en guerreros. Jefté los hizo guerreros. Y entonces dice la palabra que los ancianos de Galaad, imagínense, donde lo habían sacado, fueron a hablar con Jefté, a pedirle y a clamarle que por favor luchara a favor de ellos, para poder derrotar a los amoabitas. Y Jefté, al escuchar esto, dijo: wow, pero si de allá me sacaron, esa era mi tierra y me desheredaron. Y los ancianos hicieron un pacto con Jefté y le dijeron que lo iban a transformar en su caudillo y jefe de toda la tierra. Y Jefté, con sus soldados, accedió y dijo que sí, que iba a ir y los iba a proteger de la mano de los moabitas, de la espada de los moabitas. Una vez que aceptaron, los Jefté y sus soldados fueron a Galaad. Y dice el versículo 9 y 10. Dice así: Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Y aceptó Jefté ir a Galaad. Imagínense cómo entró Jefté después que lo habían sacado como un bastardo. Llegó como el salvador de la tierra, como el salvador del pueblo de Israel. Pero es algo increíble. Como una persona esforzada y valiente, el Señor lo pone en lo alto. El Señor lo exalta. A pesar de que era hijo de una ramera, el Señor lo sacó de lo más vil, de donde no le importa su pasado. Pero el pueblo de Israel necesitaba a un hombre esforzado y valiente, y Jefté era el hombre. Pero, como pasan las cosas, quizás en medio de todo ese tiempo que pasó Jefté, entre el pueblo, a lo mejor tenía sirvientes, quizás se le pusieron a la orden en todo, quizás era atendido como un rey porque el pueblo estaba esperanzado en que ese era el guerrero que iba a libertar al pueblo. Quizás se confundió todo en la mente de Jefté y en su corazón. Quizás hubo algo que no logró entender
de lo que estaba ocurriendo y se confundió. Y este hombre perdió la humildad por completo. Un hombre tocado por el Señor, pero en medio quizás de su entorno, perdió el enfoque, así como muchas veces nosotros también podemos perder. A veces por ser el mejor en el trabajo, o a veces por ser el mejor en la universidad, o a veces porque yo bailo mejor que mis compañeros, o porque, qué sé yo soy mejor en tal cosa, perdemos la humildad. Este mismo caso pasó con Jefté, un hombre que estaba tocado por la bendición del Señor. Y dice la palabra en el verso 29. Vamos a poner el verso 29, 11:29. Y dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y el 30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregas a los moabitas en mis manos. Y en este verso 31 fue donde perdió la humildad Jefté. Dijo así: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amoabitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón a pelear contra ellos. Jehová entregó. ¿Quién es este hombre para decidir quién muere y quién vive en su casa? ¿Quién es este hombre que se cree Jefté para él decidir y hacer un pacto quién vive y quién muere en su casa? Arrogancia total. Dice la palabra que vino el Espíritu de Jehová, pero se confundió Jefté. Se confundió totalmente. Eso no es lo que pide el Señor. Pero como el Señor respeta y da libre albedrío, el pacto lo hizo Jefté. Y el Señor cumple sus promesas. Y le entregó a los moabitas y liberaron el pueblo de Israel. Fue liberado el pueblo de Israel, como dice la palabra del Señor. Dice el verso 34: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salió a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractar. Las consecuencias eran catastróficas gracias a la arrogancia de Jefté. La arrogancia que tenemos a veces nos da consecuencias que ya no podemos echar atrás, porque el Señor nos pone a las personas en nuestras manos para nosotros hacer lo que dice su palabra, pero a veces por arrogancia vean las consecuencias. Jefté era un hombre que pudo haber tenido otras líneas escritas en la Biblia como uno de los grandes hombres de Dios. Sin embargo, su arrogancia lo llevó a simplemente ser uno más de aquellos
que el Señor le daba su bendición y la despreciaba. O no la supieron, no supieron cómo mantenerse en las cosas del Señor. Jefté fue un hombre que pudo haber sido grande entre su pueblo, pudo haber vuelto a su casa como el salvador del pueblo en ese momento. Sin embargo, dice la palabra en el capítulo 12, verso 7. Después que se cumplió ese pacto, tuvo Jefté que dar a su hija en holocausto y quedó sin hijos. Y dice así, capítulo 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Tan simple como es. Murió juzgando durante 6 años de queja, de aflicción, de sufrimiento, 6 años de tristeza y de dolor, por causa de una arrogancia, por causa de no aprovechar las cosas del Señor. Demostró aquí su falta de humildad y salió a reducir la arrogancia. Entonces, mis amados hermanos, esta es una historia que nos debe quedar en nuestros corazones para que veamos y nos demos cuenta y podamos detener cuando estamos saliéndonos del propósito, nos podamos detener y ver a tiempo lo que está pasando. Y ahora, como comencé dando el título de esta palabra, ¿por qué debemos ser humildes? Podemos contestar eso ahora mismo. Porque si estamos falta de humildad, nuestras consecuencias pueden ser mortales, pueden ser catastróficas. Porque si no estamos en las cosas, en los principios del Señor, en el camino, así son las consecuencias. Debemos ser humildes siempre, desde las cosas pequeñas hasta las más grandes. A veces no le damos importancia porque es que eso no tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia. Es igual que si yo me robo un lápiz, tiene más importancia robarse un carro que robarse un lápiz. Si es robo, a todos tenemos que prestarle atención. Personalmente, esta palabra a mí en la madrugada me tocó mucho, porque hay cosas a mejorar, muchas cosas a mejorar. Atender a las personas, todas las cosas que nos pone el Señor delante para que nosotros aprovechemos. Vamos a aprovecharlo. Acá en la iglesia, entre hermanos, entre siervos, aquí no debe haber ningún tipo de problema. ¿Vamos a tener diferencias? Claro que vamos a tener diferencias, porque obviamente no todos somos iguales ni todos pensamos iguales, pero todos estamos en el mismo camino. Amén. Entonces, hoy en la madrugada yo debo levantarme a orar por cada uno de los que estamos aquí y los que no estamos también. Yo debo querer lo mejor para la familia pastoral, yo debo querer lo mejor para mi familia, debo querer lo mejor para la familia de la hermana Carla, debo querer lo mejor para todos los siervos que están en aquel lado, y así debemos ser todos. Amén. No podemos decidir a quién sí y a quién no. No podemos, ya vimos las consecuencias que les pasó a Jefté. No podemos decidir, eso no está en nosotros. Pablo es bien claro, dice que debemos orar unos a los otros. Dice la palabra en Romanos que no podemos juzgar al siervo de nadie. De eso se encarga el Señor. Amén. De eso se encarga el Señor. Amén. Así que, hermano, que estás aquí, piensa en las consecuencias que podemos tener cuando somos arrogantes, viendo esta historia. Pero también piensa en las bendiciones y en los beneficios
que podemos obtener siendo humildes. Amén. Hay una promesa en el libro de Proverbios 15:33. Dice que si somos humildes, el Señor nos honrará. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. ¿Quieres ser honrado? Sé humilde. ¿Quieres honra? Sé humilde. A veces creemos que la honra es ser el mejor de la clase. La honra es el que canta más bonito, el que baila más bonito, o el que pinta más bonito. Negativo. Sé humilde y tendrás honra. Vamos a ver el mayor ejemplo de humildad aquí en la palabra y en la historia de la faz de la tierra. El mejor ejemplo de humildad que haya pasado, que pasó y que va a pasar. No hay manera que ese ejemplo de humildad sea superado. Y lo vamos a ver en el libro de Filipenses 2. Libro de Filipenses 2, capítulo 5. Cuando lo tengan, dicen amén. Y quiero que se lleven esto en su corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Diga, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora viene la exaltación, la honra, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Ese, el Señor Jesús, Jesucristo, el que hizo el sacrificio más grande que hay en esta tierra, que hay, que habrá y que ha de venir. No va a haber forma de que haya una manifestación de humildad más grande que esta, que la que nos dio el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos un corazón conforme a Él. Así que si Él da el ejemplo, Él es el ejemplo, ¿quién somos nosotros para negarnos a Él? ¿Quiénes somos nosotros para que por a veces cosas insignificantes nosotros maltratemos a nuestros hermanos con un gesto, con una palabra, con una mala acción, con una indiferencia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Señor lo hizo con la mejor disposición, y por eso ahora mismo Él es nombre sobre todo nombre. No hay manera de que eso sea igualado. Pero aún así, el Señor lo hizo para que nosotros, por medio de ese sacrificio y su gracia, podamos también tener una esperanza de vida y vida eterna. Vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla. El día de hoy, a partir de hoy, vamos a atender a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Vamos a ser humildes. No, es que tiene 3 meses que no me llaman, yo no lo voy a llamar. Llámelo. Hable con él. Sean cariñosos con sus familiares. Comiencen con sus familiares, luego los vecinos. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasaría si la mitad de este planeta tuviera un corazón humilde? ¿Qué creen ustedes que pasaría?
¿Qué pasaría si la arrogancia se borrara del 50% del planeta Tierra? ¿Cómo sería el planeta Tierra? Desaparecerían por completo las guerras, desaparecerían por completo muchas cosas que no tenemos ni la remota imaginación de lo que puede pasar, pero sabemos que cosas buenas son. Porque lo que dice la palabra del Señor es para enseñanza y para cambiar una vida para mejor. Amén. Así que vamos a ponernos de pies, vamos a entregar en las manos del Señor esta noche maravillosa. Padre bendito de gloria, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de estos mensajes, Padre. Gracias por esa promesa, Padre. Gracias por esa enseñanza, Padre, de humildad, poderoso Dios. A partir de hoy, Señor, mi vida y la vida de estas personas que están aquí escuchándote no será la misma, Padre. Nos esforzaremos, poderoso Dios, para hacer de tu palabra, Señor, nuestra vida, poderoso Padre. Que sea desechada cualquier síntoma, Padre, de arrogancia, que sea echada fuera de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, poderoso Dios. Que seas tú, Padre, apoderándote, Padre bendito, de lo más interno de nosotros, poderoso Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, para que se haga conforme a tu voluntad, mi Dios, buena, agradable y perfecta. Padre bendito, en esta noche, repita conmigo, en esta noche, gracias, Padre, porque nos has enseñado por qué debemos ser humildes. La gloria sea para el Señor. Denle un aplauso al Señor Jesús.